En tiempos de Jesús, la adoración verdadera era un tema crucial. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23, se nos dice, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que lo adoren. La adoración en el Templo de Jerusalén era una práctica común en la época de Jesús. En Lucas capítulo 2 versículo 46, se describe a Jesús, a los 12 años, en el templo, dialogando con los maestros de la ley. La adoración es un acto fundamental en la relación con Dios. En Hebreos capítulo 10 versículo 25, se nos recuerda la importancia de reunirse para adorar y animarnos mutuamente. En el judaísmo de la época, la adoración se centraba en la Torá y en las tradiciones. En Deuteronomio capítulo 6 versículo 5, se nos dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Jesús criticó la adoración hipócrita de los fariseos. En Mateo capítulo 15 versículo 8, se nos dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Jesús enseñó que la verdadera adoración debe ser en espíritu y en verdad. En Juan capítulo 4 versículo 24, se nos dice, Dios es espíritu, y los que lo adoran, en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. La adoración en la sinagoga era una práctica común en la época de Jesús. En Lucas capítulo 4 versículo 16, se describe a Jesús leyendo en la sinagoga de Nazaret. La oración es un aspecto fundamental de la adoración. En Lucas capítulo 18 versículo 1, se nos dice, les dijo también una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre y no desmayar. La adoración en la naturaleza era común en la época de Jesús. En Salmo capítulo 19 versículo 1, se nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y la obra de sus manos anuncia el firmamento. La adoración en la comunidad era importante en la época de Jesús. En Hechos capítulo 2 versículo 42, se describe a la comunidad cristiana primitiva reunida para adorar y compartir. Jesús criticó la religión hipócrita de su época. En Mateo capítulo 23 versículo 27, se nos dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera ciertamente parecen hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. La Biblia enseña que la verdadera adoración debe ser en espíritu y en verdad. En Juan capítulo 17 versículo 17, se nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La adoración y la obediencia van de la mano. En Juan capítulo 14 versículo 15, se nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La adoración en el cielo es un tema común en la Biblia. En Apocalipsis capítulo 4 versículo 8, se describe a los seres vivientes y a los ancianos adorando a Dios. La adoración debe ser un estilo de vida. En Romanos capítulo 12 versículo 1, se nos dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En tiempos de Jesús, la adoración verdadera se centraba en la relación personal con Dios, como se menciona en Juan capítulo 4 versículo 24, Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Esto significa que la adoración no se limitaba a rituales o lugares específicos, sino que era una práctica integral de la vida diaria. La fe era un componente crucial en la adoración verdadera durante el tiempo de Jesús. En Hebreos capítulo 11 versículo 6 se afirma, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. La fe no solo se refería a la creencia en la existencia de Dios, sino también en su poder y providencia.
La palabra de Dios era fundamental en la adoración verdadera en tiempos de Jesús. En Lucas capítulo 4 versículo 4, Jesús citó Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto subraya la importancia de la Escritura en la vida de los creyentes y su papel en la adoración. El Templo de Jerusalén era un lugar central para la adoración en tiempos de Jesús. En Lucas capítulo 2 versículos 46 al 47 se describe a Jesús, a los 12 años, en el templo, escuchando a los maestros y haciendo preguntas. El templo representaba la presencia de Dios entre su pueblo y era un lugar de adoración y sacrificio. Las sinagogas eran otro lugar importante para la adoración en la comunidad judía durante el tiempo de Jesús. En Marcos capítulo 1 versículo 39 se menciona que Jesús predicaba en las sinagogas de Galilea. Las sinagogas servían como centros de adoración, estudio y enseñanza. La adoración en la casa era una práctica común en tiempos de Jesús. En Hechos capítulo 2 versículo 46 se describe a los creyentes reuniéndose en las casas para partir el pan. La adoración en la casa reflejaba la naturaleza familiar y comunitaria de la fe. La música jugaba un papel significativo en la adoración en tiempos de Jesús. En Salmos capítulo 100 versículos 1 al 2 se invita a cantar con júbilo a Jehová y a venir ante su presencia con regocijo. La música era una expresión de alegría y gratitud hacia Dios. La danza también era una forma de expresión en la adoración en tiempos de Jesús. En Salmos capítulo 149 versículo 3 se menciona alabar su nombre con danza. La danza simbolizaba la libertad y el gozo en la presencia de Dios. La oración era un elemento esencial en la adoración en tiempos de Jesús. En Mateo capítulo 6 versículos 9 al 13 se enseña el Padre Nuestro, modelo de oración que refleja la relación personal y la dependencia de Dios. La oración era una forma de comunicación con Dios. La gratitud era un sentimiento profundo en la adoración en tiempos de Jesús. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 se enseña a dar gracias en todo. La gratitud hacia Dios se expresaba por las bendiciones recibidas y la providencia divina. La confesión era una parte importante de la adoración en tiempos de Jesús. En 1 Juan capítulo 1 versículo 9 se promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La confesión era un acto de humildad y arrepentimiento. La comunión, o la cena del Señor, era una práctica central en la adoración en tiempos de Jesús. En 1 Corintios capítulo 11 versículos 23 al 26 se describe la institución de la cena del Señor. La comunión simbolizaba la unión con Cristo y con la comunidad de creyentes. La adoración en tiempos de Jesús no se limitaba a momentos o lugares específicos, sino que era un estilo de vida. En Romanos capítulo 12 versículo 1 se invita a presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo. La adoración implicaba vivir de manera que honrara a Dios en todo aspecto de la vida. La adoración en tiempos de Jesús estaba profundamente ligada a la comunidad. En Hechos capítulo 2 versículo 42 se describe a los creyentes perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. La adoración fortalecía los lazos dentro de la comunidad de fe. La adoración en tiempos de Jesús incluía el testimonio de la fe. En Hechos capítulo 4 versículo 20 se afirma, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. La adoración no solo se dirigía a Dios, sino que también se compartía con otros como testimonio de la fe. La adoración verdadera en tiempos de Jesús se centraba en la relación personal con Dios, como se ve en Juan capítulo 4 versículo 24, donde se nos recuerda que Dios es espíritu y busca adoradores que adoren en espíritu y verdad.
En el contexto histórico, la adoración judía en tiempos de Jesús se llevaba a cabo en el Templo de Jerusalén y en sinagogas, pero Jesús enseñó que la adoración verdadera trasciende el lugar físico, como se menciona en Juan capítulo 4 versículos 21 al 22. La adoración en comunidad era esencial en la fe judía y cristiana primitiva, como se ve en Hebreos capítulo 10 versículo 25, donde se nos exhorta a no abandonar la asamblea de nosotros mismos. La música jugaba un papel significativo en la adoración en el Antiguo Testamento, como se menciona en Salmos capítulo 100 versículos 1 al 2, donde se nos invita a cantar y hacer música para el Señor. La adoración verdadera no se limita a un momento o lugar, sino que es una forma de vida, como se enseña en Romanos capítulo 12 versículo 1, donde se nos exhorta a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Excavaciones arqueológicas en Israel han descubierto restos de antiguas sinagogas y lugares de adoración, como la sinagoga de Cafarnaúm, que datan de la época de Jesús. En el Nuevo Testamento, la adoración se describe como una respuesta a la revelación de Dios en Jesucristo, como se ve en Filipenses capítulo 2 versículos 10 al 11, donde se nos dice que todo rodilla se dobla ante Jesús. La adoración verdadera promueve la unidad entre los creyentes, como se enseña en Juan capítulo 17 versículo 21, donde Jesús ora para que todos sean uno, como Él y el Padre son uno. La adoración es una fuente de fortaleza y consuelo en tiempos de dificultad, como se ve en Salmos capítulo 42 versículos 1 al 2, donde el salmista expresa su sed de Dios y su deseo de adorarle. La adoración y la oración están estrechamente relacionadas, como se ve en Lucas capítulo 11 versículos 1 al 4, donde los discípulos piden a Jesús que les enseñe a orar. La palabra de Dios es central en la adoración verdadera, como se enseña en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17, donde se nos recuerda que todas las escrituras son inspiradas por Dios y útiles para enseñar. La adoración verdadera se refleja en el servicio a los demás, como se enseña en Mateo capítulo 25 versículos 31 al 46, donde Jesús habla de la importancia de servir a los necesitados. La adoración debe ser una parte integral de nuestra vida diaria, como se ve en Colosenses capítulo 3 versículo 17, donde se nos exhorta a hacer todo en el nombre del Señor Jesús. Te invitamos a que examines tu vida de adoración y consideres cómo puedes profundizar tu relación con Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y el servicio a los demás. La adoración verdadera es una respuesta a la revelación de Dios en Jesucristo, y debe ser una parte integral de nuestra vida diaria, reflejada en nuestra relación con Dios y con los demás.